Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto acompañarlos nuevamente en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium, como siempre, hablando acerca de los temas que a todos nos interesa y buscando soluciones para el país y el mundo. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Andrés Ish, consultor en políticas públicas y desarrollo, abogado y especialista en estos temas y en liderazgo. Andrés, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Gracia. Muy contento de estar aquí. Andrés, estamos de cara a elecciones seccionales de Consejo de Participación Ciudadana y también seguramente una consulta popular, una o dos, eso está por verse, pero sí quisiera hablar acerca de lo que tendrán que enfrentar quienes ganen los puestos en los GATS, por ejemplo, en los gobiernos locales, que tienen que enfrentar no únicamente la administración de su ciudad, sino también retos que se relacionan con la transición energética y con un nuevo mundo, que tienen que tratar de dejar a sus ciudades mejor de lo que encontraron. Eso es al menos lo que esperamos todos. Sí, y creo que es una buena oportunidad para que a partir de las elecciones locales también podamos plantearnos ciertos proyectos nacionales, porque se ha creído durante mucho tiempo que la gran mayoría de las soluciones pasan por lo nacional. Gobierno, asamblea, funciones de control, pero nos olvidamos que la mayoría de ciudadanos dependen el día a día de qué tan bien o mal le vaya a su ciudad. Casi 50% de los ciudadanos viven ya en ciudades y en poco tiempo será el 70%. Por lo tanto, son las ciudades donde se debaten los problemas del día a día. Son las ciudades además donde esos problemas se pueden terminar convirtiendo en graves conflictos sociales como los que vivimos en este momento. Y me parece que en general los municipios, eh, también prefecturas, etcétera, pero sobre todo los municipios de las ciudades medianas y grandes, se han enfocado en la obra pública como una única razón de ser de su existencia. Aquello que se ve y finalmente lo que te da réditos electorales también. Exactamente, y las cosas, y las mismas cosas que eran una prioridad hace muchos años, siguen siendo las únicas prioridades de estas administraciones. Movilidad, además, una movilidad centrada en el automóvil, provisión de servicios, pero no están generando aquellas capacidades que los ciudadanos necesitan para enfrentarse a un mundo cambiante y sumamente demandante, además de soluciones innovadoras. Y el tema de la transición energética es uno de ellos. La amenaza enorme que sufrimos en general alrededor de los procesos de cambio climático, alrededor de los enormes riesgos que hay en nuestras ciudades y de las vulnerabilidades que tienen esos ciudadanos, es decir, cómo les afectan esos riesgos en caso de que se produzcan eventos catastróficos y la dificultad que van a tener en recuperarse. Pensemos en la enorme cantidad de personas que viven en la periferia, la enorme cantidad de mujeres, por ejemplo, que están a cargo de niños, de padres mayores que no pueden ya defenderse solos. Si es que sufren algún evento de esos, un deslave, inundaciones, problemas de incendios forestales, cualquier cantidad de cosas que están vinculadas en muchos casos al cambio climático. ¿Cuál es la realidad de estas personas después de los eventos? Y ahí los municipios tienen una responsabilidad enorme. No es solamente plantearnos un camino hacia la resiliencia, sino es también plantearnos soluciones innovadoras globales, o sea, con efectos globales desde lo local, que puedan ayudarnos a combatir todos estos efectos negativos. Es decir, para aterrizar un poco lo que tendríamos que plantear, o los candidatos tendrían que plantear, o los ciudadanos deberíamos exigir, es que en sus planes de gobierno no únicamente esté justamente la obra visible, sino que puedan también incluir este tipo de ideas que nos permitan a futuro evidenciar los diferentes cambios que puede haber y que no dependamos únicamente de las decisiones o de la caridad del gobierno central. Sí, porque además estas políticas y estas acciones alrededor de la transformación energética, del combate al cambio climático, tienen que ser entendidas también como oportunidades. Son grandes oportunidades para generar plazas de trabajo, son grandes oportunidades para incluir a muchísimos sectores que han estado tradicionalmente abandonados por la política pública y son grandes oportunidades para reconstruir un tejido social que en el caso del Ecuador es sumamente frágil. Estamos divididos en este momento, estamos profundamente golpeados con un humor social quizá en negativo. Sí, y además creo que es aún más grave que eso, porque no solamente estamos divididos en bandos, me parece que estamos atomizados. Los ciudadanos en pocas ocasiones se sienten parte de algo, ¿no es cierto?, en el contexto que estamos viviendo.
puede ser que tomen una posición con respecto a algún tema político, pero seguramente esos fraccionamientos también se van a ver en distintas realidades sociales, en distintas realidades familiares, en la desconfianza hacia los vecinos, en la desconfianza hacia instituciones que hasta hace poco tenían de alguna u otra manera la suficiente credibilidad como para sostener un sistema democrático. Y es una situación sumamente preocupante. Estas soluciones que se pueden plantear pueden, por ejemplo, ayudar a converger espacios de conocimiento ciudadano, conocerse con el vecino, conocer la realidad del de al lado, ayudar a combatir también la gentrificación, que es uno de los serios problemas que tiene nuestra ciudad, es decir, separar estos grandes barrios de gente con dinero y separar grandes barrios o grandes sectores de gente que no tiene nada. Y eso ayuda además a perpetuar muchos patrones de pobreza. Por lo tanto, comienzan a conectarse estas soluciones o estas necesidades con soluciones que van mucho más allá de solamente un tema de riesgos o solamente un tema de enfrentar fenómenos naturales. Ahora, Andrés, tú desde la parte de consultoría en política pública, ¿has visto apertura por parte de los candidatos o por parte de quienes en este momento están dejando o buscan la reelección ya en los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Hay apertura por entender que necesitan hacerlo con gobernanza, desde la gobernanza y aplicar unos buenos modelos de política pública, de desarrollo, de liderazgo para hacer las cosas mejor por la gente? Creo que arrastramos un problema especialmente desde que existió una política pública destinada a acabar con los partidos políticos y es los pocos cuadros preparados que llegan con reales opciones de gobernar. Ese desgaste que lamentablemente se instaló en el imaginario colectivo de quien ha estado durante algún tiempo en el sector público o alrededor de la política es una persona que queda marcada como parte del establishment, creo que nos hace daño. Creo que hay una necesidad de buscar liderazgos con experiencia, liderazgos que conozcan los problemas de la ciudad y que no solamente estén moviéndose alrededor de los temas de tendencia en redes sociales, porque Ahí normal. hablemos también de un tema que va en contra de quizá de lo que quieren los nuevos electores, porque los nuevos electores nos dicen no queremos de los políticos tradicionales, queremos a alguien diferente que venga con ideas nuevas a pensar por nosotros, que podamos reflejarnos en ellos. Sí, el tema es que creo que no son excluyentes. Se puede tener ideas frescas, se puede plantear un camino distinto de este camino que nos ha complicado la existencia en general en el país, pero al mismo tiempo se puede exigir experiencia y preparación. No son excluyentes. Y creo que esa es una responsabilidad de los electores, porque nuevamente, si es que nos basamos solamente en aquellos tópicos de redes sociales, lo que vamos a generar es una serie de improvisaciones en el planteamiento de decisiones de política pública que van a dejar los problemas estructurales intactos. Pensemos en los temas de movilidad, el tráfico, ¿no es cierto? Ese gran tema electoral cada 4 años en Quito. Y escuchamos soluciones de todo, nos han dicho que van a hacer absolutamente todo, pero algo que puedan aterrizarlo y algo además que tú lo mencionabas, que no tengan quizá esa complejidad al interior, inclusive de los consejos provinciales que tienen que, o consejos municipales que tienen que aprobar. Sí, y yo creo que el problema es que la complejidad es algo que se rehuye al momento de diseñar las políticas públicas. Entonces, es mucho más fácil pensar en ampliar un carril de una vía que en realmente motivar a la gente a que se baje del auto y conviva y camine y tenga medios de movilidad alternativa que no sean solamente impuestos a la fuerza, sino que realmente respondan a una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Y ahí es donde nuevamente la experiencia y el conocimiento de los problemas profundos de la ciudad son muy importantes, porque hay que tener la espalda para soportar las decisiones difíciles hasta que esas decisiones difíciles comiencen a dar los resultados que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso no todo el mundo lo puede hacer. Pero hay aperturas, encontrado apertura probablemente en los candidatos o en distintas personas que ya están en cargos públicos. Sí, sí, sin duda. Hay personas muy valiosas, hay técnicos que están en distintos espacios del poder público, a los que me parece que hay que seguirles abriendo espacio. Me parece que también es sumamente importante crear una carrera en la función pública adecuada para que sean personas que no tengan, ¿no es cierto?, una vinculación directa con el gobernante de turno, los que puedan ayudar a sostener decisiones de largo plazo. Y a nivel de las cabezas de los candidatos, sí hay personas valiosas, pero me parece que la generalidad de lo que estamos viviendo es una oportunidad sobre todo para el nuevo y que muchas veces el nuevo equivale al improvisado,
porque la frescura del que nunca estuvo en política termina siendo más valorada que la experiencia. Y es algo que creo que tenemos que ayudar a cambiar. Tenemos que ayudar de alguna manera a meter frescura en el discurso público de las personas que tienen ya experiencia para que esa conjunción sea lo que nos ayuda a salir adelante. Y que podamos nosotros también como electores, los ciudadanos, entender e interpretar las verdaderas intenciones, siendo más responsables, leyendo inclusive los planes de trabajo y pidiéndoles que los aterricen, que no sean simplemente propuestas que queden en el aire. Absolutamente. Y la otra cosa que creo que es muy importante, creo que todos tenemos la obligación de comenzar a hacer atractivos los debates sobre los problemas de fondo y no solamente los coyunturales. Y de alguna manera hay que volver más sexy, ¿no es cierto?, la discusión sobre las cosas que tradicionalmente nos han parecido aburridas en el debate público. Y olvidarnos de los escándalos, y no me refiero a dejar los temas en la No, impunidad, no taparlos. pero no es lo único. Los temas coyunturales alrededor de escándalos o de discusiones o de broncas políticas no son lo único que importa. Lo que importa sobre todo es cómo vamos a plantear soluciones para la gente, cómo vamos a abrir caminos y vías para que el futuro de esos ciudadanos sea mejor que el presente y cómo vamos a lograr además que esos ciudadanos se sumen a las soluciones, para que esas soluciones sean adoptadas, se conviertan en un valor público y por lo tanto sean defendidas por los propios ciudadanos más allá de la autoridad de turno. Eso es lo importante y el mensaje con el que me quedo entonces, no solamente interpretar o buscar qué está mal y cuáles son los problemas, sino ayudar también a buscar las soluciones en un mundo cambiante, cuando nos estamos enfrentando a muchísimos problemas, a muchísimas cosas y sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de la transición energética también para esta generación y la próxima. Muchísimas gracias, agradezco a Andrés Dish, él es consultor en políticas públicas y desarrollo. Un gusto como siempre, María Gracia. Muy gentil, gracias. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Despierta la mente creativa de tu equipo de trabajo, crea empatía con tus stakeholders, rediseña procesos de negocios y prácticas creativas e innovadoras en tu empresa. Seminarium presenta al mayor exponente de Design Thinking del mundo en Ecuador, Tim Brown, expositor recurrente del Foro Económico de Davos y profesor de Stanford University, el próximo 28 de septiembre en Suizotel Quito. Adquiere tus entradas en buenplan.com.es. Para más información, www.seminarium.com.es. Amigos, esto es Generación Responsable. Enseguida regresamos. Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos en Generación Responsable y a esta hora quiero darle la bienvenida a John Games, subsecretario de Seguridad Estratégica en el Ministerio del Interior, quien además es secretario ad hoc de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted por la invitación y permitirnos compartir en este importante y privilegiado espacio de comunicación. Muy amable. Quiero que hablemos sobre minería ilegal, pero para hablar de las acciones de control, también sí quisiera iniciar hablando sobre la minería legal que en los últimos tiempos ha tenido que enfrentar también ciertos ataques en sus campamentos, ataques a miembros de sus equipos de trabajo, ataques a sus directivos. Ustedes también desde la Subsecretaría de Seguridad, ¿qué es lo que están haciendo para entender que esto son inversiones estratégicas y que requieren de la seguridad? ¿Qué es lo que se está haciendo para poder brindarles seguridad a todas estas grandes inversiones que generan recursos, generan empleo y generan desarrollo para las comunidades? Muchísimas gracias. Con respecto al sector minero legal, vale decir que hay una política minera aprobada con decreto ejecutivo número 151 y por supuesto el Estado, que es el que debe garantizar la seguridad jurídica de estas inversiones como la seguridad física de estos proyectos, mantenemos espacios de trabajo permanente. Es más, nos reunimos permanentemente con distintas concesiones, con distintas empresas para conocer las problemáticas propias de seguridad. Han habido conflictos socioambientales en torno a estos proyectos mineros, algunos que pueden ir desde actos pacíficos, como
están regulados en la Constitución, protesta social pacífica, personas que están en contra de tal o cual proyecto por criterios ambientalistas o de preservación ambiental, pero también hemos encontrado actos reñidos con la ley, que van desde el ataque a los campamentos, la sustracción de explosivos, el ataque contra la integridad de los miembros de los campamentos o de los trabajadores, y también eventos bastante sensibles como intentos de asesinato de las personas que están en estos sectores. Como vemos entonces, hay delitos que ya se están materializando en ciertas jurisdicciones y es por eso que mantenemos reuniones permanentes, Ministerio de Defensa con el Comando Conjunto, Policía Nacional, Ministerio de Energía y con las concesiones y las empresas para intercambiar información y tener sistemas de alerta temprana. Ahora, además de estas reuniones, ¿se están estableciendo quizá controles y demás o apoyo por parte de ustedes del Ministerio del Interior y quizá también en concordancia con las Fuerzas Armadas para poder brindar más seguridad a estas inversiones? Precisamente se están evaluando estos escenarios de riesgo. Vale decir que desde el último paro de junio ya se identificó un incremento de ciertos eventos hostiles en el cual ciertos colectivos que no necesariamente son de esas comunidades llegan a los sectores, atacan a los campamentos y precisamente se fue el llamado de varios proyectos y de varias inversiones de que el país pueda garantizar la seguridad jurídica de estas inversiones y por eso establecemos no solo mecanismos de coordinación y de intercambio de información, sino también procedimientos para fortalecer los controles en estos sectores de interés, que vale decir, y con esto termino este punto, son zonas altamente remotas, alejadas de los centros poblados en las periferias, y allí amerita otro tipo de control y procedimientos. Ahora también pasémonos al otro lado, a la minería ilegal. Nosotros hemos visto y todo el mundo ha visto las imágenes, por ejemplo, de Buenos Aires, que es quizá el ejemplo de minería ilegal que fue más fuerte en cuestión de imágenes al ver lo que habían hecho con toda una comunidad, porque no estamos hablando solamente de la minería ilegal como un delito, sino de los otros delitos conexos que tiene la minería ilegal. ¿Qué pasa con eso actualmente en el país? Hay un problema que vale entenderlo en su dimensión geopolítica y regional, es que el oro se ha venido apreciando de manera sostenible. En un momento llegó a sobrepasar la barrera de los perdón, de los $2,000 la onza. Entonces lo vuelve altamente atractivo para los mineros ilegales. En el caso particular de la parroquia La Merced de Buenos Aires, ¿qué pasó? Tuvimos una parroquia de alrededor 1.800 habitantes que en el lapso de un año pasó a reunir a más de 10.000 mineros ilegales. Y aquí se vuelve mucho más complejo el control porque es tomar un procedimiento a 3.000, más de 3.000 metros de altura, y lo que implicó fue una serie de operativos e investigaciones en curso para poder no solo detectar, no a los que hacen no los sableros, sino comprender las redes de financiamiento de esta actividad ilícita. Si en el caso de Buenos Aires o lo que pasó en Yutsupino, hay ingentes cantidades de recursos económicos que se movilizan para la actividad minera ilegal. Usted dio dos ejemplos en este momento, pero también tienen identificados otros puntos determinados, por ejemplo, en el sector de Santa Rosa, igual en El Oro, tendrán identificados quizá en San Lorenzo. ¿Han visto dónde se encuentran estos puntos de minería ilegal? El país tiene un importante perfil minero y vale decir que alrededor de 21 provincias en el Ecuador tienen riesgo por minería ilegal. Mantenemos el análisis permanente en la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal. Lo que hacemos es reunir la información de todos los puntos de minería ilegal y analizarlos dependiendo de los riesgos y las amenazas. Tenemos identificadas 8 provincias que son las que el mayor perfil de riesgo representan, especialmente en frontera norte, frontera sur, como en el eje andino. Y en estas provincias lo que se hace sobre todo es no solo el análisis de entender los actores, cómo se están relacionando, sino ya intercambiar información entre policía, Centro de Inteligencia Estratégica, Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y planificar intervenciones. Vale decir que estos operativos de gran impacto toman tiempo en su planificación porque un aspecto clave es el buen manejo de la información. Decir que los mineros ilegales tienen un importante brazo económico que buscan conocer las acciones del Estado para debilitarlas. Este importante brazo económico, le hago una pregunta, ¿estaría o podría estar vinculado llegado ustedes a las investigaciones quizá con delitos como narcotráfico, crimen organizado? ¿Podría también este dinero, la minería ilegal, utilizarse en este tipo de delitos? Para este efecto tenemos varios mecanismos de cooperación, tanto con Colombia como con Perú, como a nivel andino, y realizamos estos análisis de intercambios de información. Y que lo que se detecta es que donde hay minería ilegal hay una serie de delitos conexos, empezando por uno que es el más sensible, la explotación laboral y sexual de las personas, además de que es trata de personas. También hay delitos relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios. También hay esquemas de microtráfico y se presume también que pueden haber
dineros ilícitos del narcotráfico que estarían invirtiendo en la actividad minera ilegal. Para esto nos reunimos no solo con Naciones Unidas, con Colombia, con Perú, y hemos visto patrones análogos entre los varios países. Es decir, ya saben de qué manera hacerlo, porque no únicamente llegan y se apropian de determinadas zonas donde se sabe que hay minerales, sino que además podría pasar que intentan eliminar a una empresa legalmente concesionada de la zona para explotar allí y esto valiéndose también de la parte legal. Ese es el mayor de los riesgos que hemos identificado, una denominada simbiosis criminal, en la cual posibles mineros ilegales estarían coludiendo o vinculados con actores de crimen organizado que su interés fundamental es la paralización de los proyectos legales, responsables y ambientalmente sostenibles para que lleguen allí supuestos actores de la minería informal, irregular o ilegal. Y para esto se utilizan también aspectos o herramientas que son parte de la normativa o de la legalidad del país, de un estado, como por ejemplo procesos de consultas, procesos a nivel de distintos jueces. Hemos detectado varias técnicas que van desde ataques violentos a los mismos campamentos, a las personas, a las mismas personas de la comunidad para que se opongan al proyecto minero, o también otras tácticas y técnicas que pueden ser movilizar la opinión pública para hacer notar como o hacer creer que es el Estado el que estaría en contra de tal o cual comunidad cuando no es así. El Estado a través de la policía protege y tutela derechos y libertades, pero también hemos visto mecanismos como solicitudes de acción de protección o llegar a instancias como pedir por consultas ciudadanas que se declare, se prohíba la minería industrial. Y ahí viene la pregunta, ¿qué intereses están detrás de estos pedidos? Porque prohibir la minería industrial, sabiendo que hay yacimientos mineros en el subsuelo, lo primero que podría promover es que la minería ilegal se dispare. Y ya tenemos casos de esos en los que quizá en determinadas zonas se ha prohibido la minería legal y han ingresado los mineros ilegales. Casos consumados no, pero hemos podido identificar algunos patrones en el que ha habido muchísima oposición a que el sector minero legal se desarrolle y más bien se ha visto algunos sectores de la minería ilegal interesados de que no prosperen los proyectos mineros en el país, pese a todos los estándares y obligaciones que cumplen precisamente en el ámbito ambiental como social estos proyectos mineros. Es decir, en ocasiones no respondería únicamente al interés ambientalista de cuidar el medio ambiente, sino justamente de ser tú quien aprovecha los recursos y no quienes pagan regalías, pagan a las comunidades y lo hacen de forma técnica. Precisamente llama la atención que nadie se sorprende por todos los daños tan agresivos e irreversibles que causa la minería ilegal. La minería ilegal contamina ríos, no solo al contaminar la cuenca hídrica, termina afectando en la salud de las personas. La presencia de materiales pesados, mercurio, cianuro, no solo en el agua, en las fuentes hídricas, sino también en los alimentos, pueden generar graves impactos en la salud de las personas. Y por eso es que llama mucho la atención que hay una oposición contra la minería industrial y responsable, pero muy poco se dice de los efectos ambientales de la minería ilegal. O sea, nadie habla de eso, normalmente solamente se habla de la gran industria, pero no de la actividad ilegal, ni siquiera llamémosla artesanal, que tiene algún tipo de control. Y es que vale decir que la minería artesanal como tal es aquella minería de subsistencia, pero hay algunas personas que se hacen pasar por mineros artesanales y tienen máquinas de $250,000. Eso es lo que vimos en Yutsupino, ¿verdad? Vimos muchísima maquinaria, si no me equivoco, más de 60 retroexcavadoras, 148 máquinas 148. Buena aclaración, que están avaluadas en montos bastante elevados. exorbitantes, sin lugar a duda. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en ese caso? Es un caso del que hubo seguimiento, conocimos que se sacaron las máquinas, incluso encontraron maquinaria de GATS de determinados consejos provinciales, si no me equivoco. ¿Qué pasó con eso? ¿Ha habido un seguimiento? ¿Está en órdenes de la justicia? ¿Está bajo investigación? Se mantienen todos estos elementos bajo investigación. Se adelantan, por supuesto, las diligencias, las tomas de versiones por parte de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza y la recientemente Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales. Ambas trabajan de la mano. El operativo en Yutsupino fue altamente complejo, no solo por el sector, sino también porque había muchísima oposición de las mismas localidades. Algunas sí desean preservar su ambiente sano, pero también hay actores de las localidades que han visto en la minería ilegal una forma de ingresos económicos. Sin duda. Una última pregunta, por favor, para terminar. ¿Qué es lo que tienen ustedes previsto para combatir esto? Usted nos decía, hemos hablado, por ejemplo, con otros países. ¿Qué experiencias externas o de países que ya han sufrido este tipo de actos han identificado ustedes para poder combatir la minería ilegal?
El problema es que la minería ilegal, por el precio del oro y por todos los impactos que genera, no solo termina afectando a la vida, a los derechos de las personas, al ecosistema, a la naturaleza, sino también termina afectando al Estado, porque no puede recaudar de manera legal lo que se extrae del subsuelo, que vale decir que el oro o los materiales mineralizados le pertenecen a todos los ecuatorianos y hay personas que los están robando. De todas maneras, ¿qué venimos haciendo? No solo trabajamos en el SECMI en dos niveles. En el nivel técnico, recientemente trabajamos con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en el primer informe andino sobre el comportamiento del mercurio en nuestra región. Liderado por el Comité Andino de Minería Ilegal bajo la presidencia del Ecuador, presentamos un primer informe de cómo se estaría comportando el mercurio en la región. El mercurio no lo produce el Ecuador, no lo importa porque está prohibido para la minería, pequeña minería. Resulta increíble todavía hablar de mercurio en este momento, un elemento que era utilizado antes para contaminar dentro del proceso de minería ilegal, pero todavía lo están utilizando. Es un insumo esencial para la minería ilegal. Y llega igual por fronteras de manera ilegal. Llega de manera ilegal, tiene actores claramente ya organizados precisamente solo para abastecer logísticamente de mercurio, de combustible o de explosivos. Y para esto entonces, ¿qué hacemos con Colombia y con Perú? Tenemos coordinaciones para ejecutar operativos binacionales, previo intercambio de información e inteligencia, eso en lo binacional. Y en lo nacional, a través del SECMI hemos priorizado distintos puntos que por razones obvias no las puedo comunicar, pero en los que se van a ejecutar operativos de alto impacto bajo el liderazgo del ministro Patricio Carrillo. Es decir, se está trabajando para erradicar la minería ilegal, para promover que sea desde la legalidad y desde el pago y desde respetar también la norma y el medio ambiente que se hagan las cosas en cuestión minera en el país. Ustedes están trabajando entonces desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Le agradezco muchísimo a John Gaines, subsecretario de Seguridad Estratégica en el Ministerio. Gracias. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Muy amable, gracias. Esto es Generación Responsable. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolow.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. La innovación pensada en el consumidor, la digitalización de tu empresa, resolver problemas de forma creativa e innovadora. Estos son los temas más importantes del Design Thinking que el próximo 28 de septiembre serán abordados por Tim Brown, el think tank más reconocido del Foro Económico de Davos y profesor de Stanford University. Adquiere tus entradas en buenplan.com.es. Para más información, www.seminarium.com.es. Amigos, enseguida regresamos con más información y con más entrevistas en Generación Responsable. Continuamos en Generación Responsable y quiero darle la bienvenida a esta hora y saludar a Ana Gabriela Juárez. Ella es presidenta de WIM Central América. Las WIM son las Mujeres en Minería. Es una organización presente en varios países alrededor del mundo que aboga por las mujeres en el sector minero. Así que, Ana Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, le agradezco mucho. Muy amable. Aquí quisiéramos hablar no únicamente del tema de los retos que tiene la minería y de todo lo que aportan las mujeres y las diferentes oportunidades y los caminos que las mujeres han abierto en minería, sino que ustedes también tienen en este punto una iniciativa educativa que me ha llamado mucho la atención que se llama el Club Mineralógico Juvenil. ¿De qué se trata? Pues le cuento, María Gracia, que dentro del área de Women in Mining Centroamérica, Centroamérica creo que es muy parecido a Ecuador en muchos factores, incluyendo que somos bastante nuevos en el sector minero, ¿verdad? No tenemos una historia muy larga de minería en nuestros países y creo que con eso conlleva algunas dificultades que como sector tenemos, pero también como mujeres tenemos dentro del sector. Entonces vimos que uno de los vacíos que teníamos en el sector era, el tema de la inclusión de la mujer. No hay suficientes mujeres representadas en el sector minero, pero a la misma vez, ¿qué tenemos que hacer para ir llenando ese vacío, verdad? O sea, no tenemos que pensar solo ahora, sino tenemos que también pensar en mediano y largo plazo. Y en eso está cabal, y ahí entra nuestra iniciativa educativa de Women del Club Mineralógico Centroamericano, que lo que hace es buscar que incluyamos desde la niñez, no solo a niñas, sino también a niños,
para que conozcan de las áreas de ciencias, matemáticas, ingenierías y muchas de estas áreas donde están los sectores, digamos, donde se necesitan profesionales para el sector minero, que no hay mujeres representadas. Entonces, nos servía bien para llenar ese vacío. A la misma vez también nos servía para en verdad educar a la población sobre la importancia de la minería en el sector. Y los niños, la verdad que para eso son geniales, para transmitir información. Yo creo que los niños transmiten mejor que uno de adulto, porque lo comparten todo, ¿verdad? Todo lo que aprenden, todo lo absorben y todo lo comparten. Lo comparten con sus amigos en el colegio, con sus primos, con sus papás. Entonces nos servía o sea, nos daba dos labores, ¿verdad? La de educar e incluir más mujeres dentro del sector desde la niñez y a la misma vez en la parte de tener o sea, educar en los temas de mineros específicamente, ¿verdad? Interesante entender cómo utilizando también estos recursos para educar y para enseñar a los niños los aspectos mineros pueden llegar a sus familias, a más mujeres y a toda la sociedad. Y aquí quiero darle la bienvenida también a María Isabel Ayllón, presidenta de las WIM en Ecuador, porque WIM Ecuador también es un aliado estratégico para este proyecto que ha planteado WIM Centroamérica. Así que, ¿cómo lo estamos haciendo en Ecuador en este punto, considerando que sí, somos regiones, hay países que estamos quizá transitando por la misma problemática con respecto a la minería, donde quizá el desconocimiento ha generado cierto rechazo por determinados sectores, pero que todavía tenemos mucho optimismo en que la niñez y las mismas mujeres somos capaces de llevar y educar respecto de lo que significa la minería? Bienvenida. Gracias, María Gracia, qué gusto compartir el espacio contigo y pues con Ana Gabriela. Este es un proyecto que nosotros creemos puede marcar una diferencia importante en la minería responsable en Ecuador. Y como tú mencionabas, el desconocimiento que tiene la gente, el común de los ciudadanos en Ecuador sobre la minería, es uno de los problemas más graves que enfrentamos quienes dedicamos nuestra vida a trabajar por la minería en diferentes ámbitos y en aspectos desde diferentes áreas del trabajo que realizamos. Creo que este proyecto en Ecuador viene a fortalecer una estrategia que las personas que están trabajando en la industria quieren llevar adelante y es comunicar el mensaje de que se puede hacer minería bien hecha y minería responsable. Nosotros, de la misma manera que formamos WIM Ecuador en este país, creemos que es un momento coyuntural importante que no va a volver a repetirse. Es un momento en el que la minería va empezando a caminar de la mano del desarrollo económico del país y queremos que a la par de este desarrollo de la industria caminen las mujeres y queremos involucrar a los niños y a las futuras generaciones que van a ser quienes estén en la toma de decisiones en unos años. Creemos que el fortalecer el proyecto del Club Mineralógico en Ecuador lo que hace es abrir las puertas para que cada vez más familias, más personas conozcan cuán importante es la minería en la vida diaria. Eso es lo que hacemos nosotros con los niños. Enseñamos a los niños que su computadora tiene minerales, que la computadora fue construida o llegó hasta su puesto de trabajo, de estudio, luego de varios procesos que realizan algunas compañías. Y también estamos entendiendo cuál es este procedimiento de la cadena de valor de la porque la minería va más allá de eso, solamente vemos el hueco gigante o el hoyo gigante de la minería a cielo abierto que supuestamente daña el ambiente, que no ha sido realizado de manera responsable, pero no vemos más allá de las operaciones de otras compañías que están haciendo las cosas mal. Tenemos que darnos cuenta que hay compañías que son responsables, que tienen el capital humano, que tienen la tecnología y el capital económico para invertir en procesos responsables que permiten llevar adelante una minería de la mano del desarrollo comunitario y de la mano del desarrollo ambiental. Los niños son quienes van a tomar decisiones y quienes van a llegar a sus casas con un mensaje positivo o negativo de lo que escuchan. Queremos que los niños sean los pioneros en llevar ese mensaje positivo a sus familias y en enseñarles por qué es importante la minería para nuestra vida diaria y para el desarrollo económico. Es sin duda entonces una interesante estrategia que nació en las mujeres en minería, en las Women in Mining, y que también ha permitido intentar cambiar esta percepción y sobre todo educar a la gente. ¿Cómo ha sido la experiencia, Ana Gabriela, ya de lo que ustedes han iniciado en Centroamérica? ¿Qué es lo que han podido identificar?
Pues ha sido un proceso interesante. En verdad nació porque yo soy guatemalteca, pero llevo ahorita algunos años viviendo aquí en Canadá y vi que en verdad cambiar la mentalidad de la gente es un proceso. Y en verdad empezar con los niños, como decía María Isabel, creo que es la clave. Entonces empezamos con esa iniciativa de los niños, empezamos con un grupo pequeño. Creo que ni al mes de haberlo lanzado, María Isabel me escribió, mira, yo creo que eso va también pegar muy bien en Ecuador, y ella se unió al grupo del Club Mineralógico y ahorita somos a la actualidad, empezamos con menos de 60 niños y ahorita somos más de 220 niños en 6 países. Y son niños que los mantenemos capacitando de forma constante en diferentes temas, hacemos juegos, no sé si ustedes conocen el juego que se llama Simón Dice, o sea, hacemos muchas actividades que los niños se identifican, ¿verdad? Nosotros lo cambiamos y ese Simón Dice lo volvimos El Minero Pide, para que los niños tengan que traer las diferentes, como decía María Isabel, ¿verdad? Los niños tienen que entender que la minería no solo es el hoyo, ¿verdad? Donde se sacan los suelos, sino para qué nos sirve en nuestra vida diaria. Entonces tratamos de unirlo con este juego del minero pide, porque los niños tienen que entender que todo lo que tienen en su casa viene o son producto de la minería, por muy poquito que sea, un celular, una computadora, las pinturas, el maquillaje para las mujeres, la pintura de las casas. O sea, hay que tantísimo que nosotros al día a día en verdad no pensamos que si no tuviéramos minería no tendríamos. Entonces, es la verdad que una experiencia muy enriquecedora. Todos los días aprendemos nosotros también de los niños que nos impresionan, los niños tan inteligentes que tenemos en el club. Y la verdad que estoy súper agradecida con Ecuador de ver la acogida que le han dado, la propulsión, o sea, van corriendo con nosotros a la par con el club y lo hemos logrado crecer por ellos también un montón, porque en verdad han visto la utilidad que tiene en verdad educar a los niños. Yo creo que los niños muchas veces cuando hablamos de temas como de adultos, ¿verdad? No pensamos en ellos, pero si pensamos a mediano y largo plazo, ellos van a ser los niños, los adultos del mañana, ¿verdad? Los profesionales de mañana. Y si no empezamos a educar ahorita, no vamos a tener cambios más adelante, ¿verdad? Vamos a crear pequeños cambios ahorita, pero ya cambios en verdad trascendentales se va a lograr cuando incluyamos a estos niños, ¿verdad? Entonces, la verdad que futuros tomadores de decisiones, además. Entonces, ustedes lo que están promoviendo es justamente que estos futuros tomadores de decisiones lo hagan de una manera completamente informada. Sí, sí. Y se mira, ¿verdad? O sea, los niños cambian su mentalidad, ¿verdad? Un papá me escribía después de un evento de los niños, me decía, mi hija hoy me dijo, estaban comiendo espinaca, y me dijo, hoy me acabo de comer zinc. O sea, empiezan a identificar, ¿verdad? Muchas de las cosas que nosotros a diario no nos damos cuenta de lo que tenemos y que tal vez hubiéramos vivido hace 100 años, sí veríamos la diferencia, ¿verdad? Porque no había esa minería a gran escala que hay ahora. Sin duda. María Isabel, ¿y acá cómo lo estamos haciendo ya en Ecuador? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, las Women in Mining en Ecuador? ¿Cómo ha iniciado ya este club mineralógico juvenil? ¿Ha habido interés? ¿Tienen grupos? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Sí, en Ecuador empezamos a trabajar junto con WIM Central America de manera virtual. Eso fue lo primero que hicimos, aliarnos para preparar las clases para los niños, y hemos logrado pues conseguir la ayuda voluntaria de profesionales excelentes, tanto ecuatorianos como de otros países que están trabajando en proyectos en el Ecuador, y hemos hecho el contacto para que ellos sean los profesores de los niños. Hemos tenido, por ejemplo, clases virtuales para hablar de cobre, de oro, que son metales que están, cuyo mercado y cuya exploración está moviéndose mucho en el Ecuador. Así que como primer punto nos vinculamos a estas capacitaciones virtuales que se hacen de manera gratuita cada 2 meses a través de una plataforma de Zoom, y está abierto pues para todos los niños de 8 a 13 años. Aprovecho para contarles cómo funciona. Y ese es el primer paso, ¿no? Vincularnos y hacerlo de manera virtual. La pandemia nos limitó un poco, pero a pesar de eso tuvimos una acogida muy, muy grande en los niños en el Ecuador. ¿Y qué es lo que hicimos después? Aprovechamos el apoyo de la organización de Expominas, de una de las ferias más importantes en minería del Ecuador. Y hace un año logramos realizar el primer club mineralógico
juvenil presencial en Ecuador. Logramos pues el apoyo de una de las compañías locales que nos prestó a uno de sus geólogos para que comparta la importancia del oro y les enseñe a los niños de dónde viene el oro. Este año nuevamente en Expominas volvimos a tener una segunda edición presencial del Club Mineralógico y contamos con alrededor de 50 niños que fueron de manera gratuita y asistieron a la clase. Lo que hacemos nosotros como Women in Mining es centralizar el proyecto y centralizar la ayuda voluntaria de todos quienes quieran vincularse, profesionales de la minería, empresas que trabajan en minería y que son parte de la cadena de valor de la minería y que quieren aportar al eje de educación. Nosotras no solamente buscamos involucrar a las mujeres en minería, tenemos ya un 16% de mujeres trabajando en minería, lo cual es un porcentaje que nos motiva a seguir adelante. Y muchas de esas mujeres seguramente fueron niñas que empezaron pensando que nunca iban a trabajar en minería y que ahora son funcionarias de compañías mineras. Entonces, queremos formar a los jóvenes, a las niñas y a las mujeres jóvenes para que opten por unas carreras en la minería y a los niños desde muy pequeños para que entiendan que es importante hacer minería, que se puede hacer de manera responsable y que existan mecanismos también de cumplimiento de obligaciones. Entonces, el pasar un mensaje a través de una modalidad didáctica, lo que nos ayuda es a entender que hay muchas cosas buenas de la minería que seguramente no se podrían comunicar de una manera distinta. Me encanta el proyecto del que ustedes me han hablado, me quedaría conversando sobre eso toda la tarde, pero los tiempos nos llaman, así que quiero agradecerles muchísimo, felicitarles por esta iniciativa, porque realmente coincido con ustedes, es importante desde la niñez poder educarles en estos temas tan importantes, considerando que nuestros países tienen futuro en la minería, que la minería no solamente representará las cifras importantes de exportación y estos recursos que nos van a permitir continuar adelante, sino que además tienen toda esta importancia en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por estar con este tipo de proyectos que integran a quienes más necesitan conocer. Muchas gracias. Gracias María Gracia, y solo aprovecho 3 segundos para pedirles a quienes estén interesados que sigan las redes sociales de WIM Ecuador, que nos manden un correo a nuestras direcciones que aparecen en las redes sociales y que inscriban a sus niños, es de manera gratuita y todos son bienvenidos. Háganlos, entonces tengamos esa responsabilidad con nuestras futuras generaciones. Recuerden, esto es Generación Responsable y aquí les vamos a dar también las pautas para que podamos enseñarles cómo actuar en estos cambios que el mundo nos exige. Muchísimas gracias. Robalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn, Robalino y CPA Consultores Robalino. Amigos, y así concluimos un programa más, Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Siempre es un gusto acompañarlos y poder conversar sobre todos estos temas que nos apasionan y son importantes para nuestra sociedad. Los espero el próximo martes. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium. Un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.